Nunca he podido hablar de esto sin sentir que me ahogo, como si todavía respirara el aire viciado de aquel lugar. Pero necesito contarlo, aunque sea lo último que diga. Todo empezó una noche de septiembre, cuando acepté un trabajo como vigilante nocturno de una construcción abandonada en las afueras de la Ciudad de México. La empresa que me contrató decía que el edificio había quedado a medias por problemas financieros. Era un enorme complejo de departamentos, con 5 pisos construidos y un sótano que, según los planos, nunca se llegó a terminar del todo. Me pagaban bien, y la verdad no parecía difícil. Tiene que hacer lo normal, lo que hace todo vigilante: dar rondas, revisar que nadie se metiera a robar material y quedarme hasta el amanecer. Nada raro. La primera noche fue tranquila, aunque desde el inicio sentí que los pasillos parecían más largos de lo que debían ser. Caminaba y caminaba, y aunque ya había contado las puertas de los departamentos, el pasillo se extendía unos metros más, como si estuviera cediendo espacio, poco a poco, tragando aire. Me convencí de que solamente eran nervios, pero la segunda noche todo cambió. Estaba en el tercer piso, revisando que no hubiera intrusos, cuando escuché una voz clara, demasiado clara para estar vacío. ¿Todavía estás aquí? Sentí que la voz venía desde un departamento del fondo. Me armé de valor, saqué mi linterna y avancé. Abrí la puerta con cuidado. Dentro solo había un espacio gris, paredes sin terminar y montones de escombro. Nadie. Apagué la linterna por un segundo para ahorrar la batería y entonces lo escuché por primera vez, pero esta vez pegado a mi oído. Yo no quiero estar aquí. Salté del susto y encendí de nuevo la linterna y giré sobre mí mismo. No había nadie, pero el aire se había vuelto más frío, húmedo. Sentía como si el edificio respirara conmigo. Después de eso, cada ronda se volvió un suplico. Los pasillos empezaron a cambiar de tamaño. A veces llegaba a un punto y cuando me daba la vuelta, el camino de regreso era más largo, o encontraba una puerta nueva que juraba no haber visto antes. La cuarta noche fue cuando descubrí algo imposible. Bajé al sótano, que según los planos solo había sido un piso subterráneo, un espacio con bodegas, pero cuando llegué al final de las escaleras encontré una escalera más, una que bajaba aún más. Creí que estaba confundido por las noches pasadas. Entonces encendí mi linterna y bajé el piso más. Y otro, y luego otro, cada vez más húmedo, más estrecho, y el olor a tierra y moho me sofocaba. Finalmente, llegó un pasillo lleno de puertas oxidadas. Todas tenían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir de ellas. Y fue ahí donde escuché los primeros golpes. Golpes desde dentro de las puertas. Ábrenos, ábrenos. Retrocedí corriendo, tropezando con los escalones, hasta salir otra vez al nivel de arriba. Cuando revisé al día siguiente, ya no había escaleras extras, solo la entrada normal al sótano, como si nada no hubiera pasado ahí. Con el paso de las noches, las cosas se hicieron peores. Yo juraría que el edificio empezó a llenarse de gente que no estaba viva. Veía siluetas caminando al fondo de los pasillos, pero cuando me acercaba no estaban. En ocasiones escuchaba risas secas detrás de mí, pasos que no coincidían con los míos. Una vez, mientras revisaba un cuarto, encontré en la pared algo escrito con carbón o tierra, no sé bien qué era. Nadie sale después de la novena noche. No sé quién lo había escrito, no quise pensarlo demasiado. La novena noche llegó y esa noche lo entendí. Supe por qué estaba escrito eso. Todo estaba demasiado silencioso. Ni siquiera los insectos sonaban. Hacía frío, como si fuera un invierno, aunque todavía era septiembre. Quise hacer la ronda rápida y salir temprano, pero los pasillos no me dejaban. Caminaba hacia la salida y en lugar de encontrar las escaleras al primer piso, apareció otra hilera de puertas vacías. Intenté abrir una. Dentro, un cuarto idéntico al anterior, pero en el fondo una sombra parada contra la pared. Cuando moví la linterna hacia ella, se pegó a mí como si me atravesara el pecho. Sentí que me arrancaba el aire,
Corrí desesperado, pero el edificio me tragaba. Había más y más pasillos, más largos, más húmedos, más fríos, hasta que llegué al sótano otra vez. Las puertas estaban abiertas esta vez, y vi ojos mirándome desde dentro. Docenas, quizás cientos de ojos hundidos brillando en la oscuridad. Ahora eres uno de nosotros, decían al unísono. No recuerdo cómo, pero aparecí afuera, tirado en el estacionamiento de tierra, con la linterna apagada y la ropa mojada como si hubiera nadado en agua podrida. Mi jefe me encontró. Él me preguntó que qué me había pasado. Yo solo le dije que no volvería, que me largaba. Han pasado meses desde aquello, pero todavía algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho las puertas del sótano golpear, una por una, como si me estuvieran llamando. Y lo peor es que el edificio sigue ahí, abandonado, a las afueras de la ciudad. Nadie lo custodia ya, pero sé que si algún día alguien entra de noche, el edificio lo va a atrapar también, porque yo nunca salí del todo. Nunca olvidaré aquel verano en Veracruz. Todo comenzó como unas vacaciones normales. La cabaña cerca de la laguna de Alvarado, días de sol, pesca y risas. Pero desde la primera noche sentí que algo en la laguna no era natural. No solo el silencio, ni la calma inquietante del agua. Había un susurro bajo el viento, una voz que parecía llamarme, aunque no hubiera nadie cerca. Al principio pensé que era producto de mi imaginación. Durante el día exploraba el manglar y observaba la vida salvaje. Aves que se apartaban de ciertas zonas, peces que desaparecían al acercarme. Algo evitaba que me acercara al centro de la laguna. Una tarde, mientras remaba solo, sentí una corriente fría que subía desde el fondo y un murmullo que repetía mi nombre con insistencia. Volví a la orilla, temblando, preguntándome si estaba soñando. Los días siguientes las cosas se intensificaron. Mis amigos empezaron a comportarse de manera extraña. Uno desapareció por varias horas y regresó con la mirada vacía, murmurando palabras sin sentido sobre figuras en el agua. Otro encontró un frasco flotando en la orilla, con un líquido oscuro y viscoso que parecía latir. Yo la aparté, pero sentí que algo dentro de él estaba vivo y me observaba. Una noche decidí quedarme despierta en la orilla. Mientras todos dormían, los susurros comenzaron, suaves al principio. Luego crecieron hasta formar palabras claras. Mi nombre, mi miedo, mi curiosidad, cosas mías. Vi figuras humanoides emergiendo del agua, siluetas negras que se deslizaban entre los manglares. Sus ojos brillaban con un rojo profundo y sus movimientos eran líquidos, como si fueran parte del agua misma. Intenté nadar hacia la cabaña, pero algo me arrastró hacia el centro de la laguna. La corriente se volvió más fuerte de lo imaginable. Cada brazada era inútil. Era como si el agua misma tuviera voluntad. Vi escenas de mi vida reflejadas en el agua, recuerdos que creí olvidados, mezclados con figuras que intentaban arrastrarme bajo la superficie. Sentí manos frías que me tocaban, susurrando promesas y amenazas al mismo tiempo. Al emerger finalmente en la orilla, exhausto, noté que mis amigos habían desaparecido. La cabaña estaba vacía. Escuché pasos suaves sobre la arena y al mirar vi las figuras caminando por la orilla, todas con miradas vacías, pero con ojos que parecían absorber la luz. Comencé a seguirlas, desesperado por encontrarlos, pero cada paso me llevaba más lejos, a un laberinto de manglares que nunca había visto. Durante días me perdí entre canales y lagunas secundarias, cada uno más oscuro y silencioso que el anterior. Allí conocí a otros atrapados, personas que habían ido a la laguna años atrás y que jamás regresaron. Sus ojos estaban vacíos, pero me hablaron de la laguna como si fuera un ser consciente, una entidad que alimentaba su poder con miedo y oscuridad. Algunos habían intentado huir, pero siempre regresaban, atraídos por voces y visiones. Comencé a tener pesadillas incluso estando despierto. Vi la laguna en mis sueños, figuras que emergían de las paredes de la cabaña, sombras que me seguían al mercado, a la ciudad, hasta mis recuerdos más íntimos, mis secretos más oscuros.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba risas, cantos y murmullos que me llamaban para sumergirme de nuevo. Una noche, mientras exploraba un canal estrecho, encontré un altar de huesos y frascos llenos de ojos, manos y cabello. Sobre él, un espejo cubierto de agua estancada reflejaba mi rostro, pero no era mi rostro, era más bien mi muerte, atrapada en la superficie de la laguna, con figuras que se arrastraban sobre mí, susurrando planes y secretos que yo nunca debí conocer. Decidí enfrentar el corazón de la laguna. Nadie hace un círculo de agua negra en el centro, donde las figuras se arremolinaban formando un vórtice. Allí vi mi futuro atrapado, fusionado con recuerdos de los atrapados anteriores. Cada intento de escapar era bloqueado por manos invisibles que me mantenían sumergido en terror puro. Me di cuenta de que la laguna no solo atrapaba recuerdos, sino almas y memorias, y que la curiosidad era el anzuelo más efectivo. Durante horas me parecieron días. Luché entre la superficie y el fondo constantemente, enfrentando figuras que imitaban a mis amigos, a mis padres, a mí mismo, tratando de confundirme, de atraerme. Finalmente, un esfuerzo sobrehumano me permitió salir a la orilla, solo para descubrir que el mundo que conocía ya no existía. La cabaña se había desmoronado, los manglares formaban un laberinto infinito, y la luna parecía sangrar sobre el agua. En un acto de desesperación, agarré un bote abandonado y remé hacia lo desconocido. Cada remada era contestada por susurros y risas, mientras sombras se alargaban desde la laguna hacia mí. Llegó un punto donde el agua era calma y transparente, y por primera vez vi la superficie reflejar la realidad. Una ciudad normal, gente caminando, pero en mis tobillos llevaba frascos con líquido vivo, diarios mojados con advertencias y un ojo que me miraba desde dentro. Al regresar a Veracruz, traté de olvidar lo ocurrido, pero incluso meses después sigo escuchando susurros. A veces, al cerrar los ojos, el reflejo de la laguna aparece en cualquier charco, cualquier espejo, y sé que la laguna sigue buscando a los curiosos, y que yo llevo una parte de ella conmigo, para siempre. Algunas noches, cuando el viento sopla del norte y el vaso tiene agua que parece moverse sola, puedo escuchar mi nombre y sé que algún día volverá a llamarme y no tendré más opciones más que responder. Aún recuerdo aquella noche en Guadalajara. A ser sincero, creo que nunca lo olvidaré. Te cuento. Era un viernes y hacía frío. Yo estaba buscando un lugar donde comer algo rápido antes de regresar a mi casa. Mis amigos me habían hablado de un mercado nocturno que aparecía solo los fines de semana, escondido entre callejones y plazas, lugares que yo jamás había recorrido. Algo en la idea me pareció excitante, como un secreto urbano que pocos conocían. Al principio todo parecía normal. Los puestos estaban iluminados con lámparas de aceite que lanzaban sombras temblorosas sobre los adoquines húmedos. Aromas de tamales, tlayudas y pan recién horneado se mezclaban con el humo del carbón. La música era extraña, un murmullo de instrumentos que no reconocía, que sonaba a la vez alegre y siniestro, algo muy raro. Caminé entre la gente, saludando a vendedores y clientes que curiosamente me miraban sin sonreír. Sus ojos tenían un brillo extraño, una intensidad que me hizo sentir observado en todo momento. Compré un tamal y lo probé mientras caminaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un anciano delgado y encorvado, con manos demasiado largas y dedos huesudos que movían con lentitud. Una lentitud inquietante. Me miraba desde un rincón oscuro, sonriendo, y cuando me di cuenta, había desaparecido sin que yo me moviera, en menos de un parpadeo. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Mientras avanzaba, noté que los pasillos del mercado se volvían más estrechos y que los puestos parecían multiplicarse. Cada vez que intentaba volver sobre mis pasos, me encontraba con calles que no reconocía o no recordara que estuvieran así. La música cambiaba, transformándose de un zumbido agudo casi doloroso. Un olor extraño lleno de aire dulce, metal, algo penetrante que parecía salir desde abajo de los puestos. Me detuve frente a uno de ellos,
Sobre la mesa había objetos extraños, amuletos, muñecos de trapo con ojos cosidos, frascos con un líquido negro que parecía latir. Lo que me dio la sangre fue ver que dentro de uno de esos frascos había un ojo humano, flotando en ese líquido oscuro y burbujeante. Sentí náuseas y retrocedí. Los vendedores parecían ignorar todo, moviéndose con naturalidad como si estuvieran acostumbrados a aquello. Empecé a correr y a la par los pasillos se retorcían con cada paso que daba, formando un laberinto imposible. Figuras borrosas me seguían. Cuando miraba atrás desaparecían, pero podía sentir su presencia como si respiraran junto a mí. Cada esquina parece esconder algo. Sombras que se arrastraban por las paredes, manos que salían de debajo de los puestos susurrando. En un momento llegué a un espacio abierto, a una especie de plaza dentro del mercado. Allí un grupo de personas me rodeó. Sus rostros eran humanos, pero sus ojos estaban completamente negros. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Uno de ellos me acercó un vaso con el líquido oscuro que olía a sangre, a flores marchitas, y antes de reaccionar, otro me agarró del brazo y me susurró: si bebes, conocerás el verdadero mercado y no podrás irte. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía huir, pero algo me empujaba a seguir con esto. Una mezcla de curiosidad y terror que no podía controlar. Avancé hacia otro pasillo y encontré al anciano otra vez, señalando un puesto iluminado con una luz cálida y mortecina. Sobre la mesa había objetos aún más inquietantes que en el otro. Frascos con figuras humanas miniatura, cartas con símbolos que parecían moverse y un espejo que reflejaba no mi rostro, sino escenas de mi propia vida. Y lo más impactante aún, mi muerte. Me acerqué y vi que el espejo aparecía atrapado dentro de un lugar oscuro rodeado de figuras que se reían y murmuraban. Tiré el espejo al suelo, rompiéndolo, y por un instante todo quedó en silencio. Pensé que todo había acabado. Sin embargo, las figuras no desaparecieron. Comencé a correr sin rumbo, tratando de encontrar una salida. Mientras el mercado se formaba a mi alrededor, cada callejón parecía alargarse infinitamente, cada sombra se multiplicaba. Tropecé con un puesto de comida y al mirar hacia atrás vi algo que me heló la sangre por completo. Un hombre con rostro borroso que sostenía una cámara y tomaba fotos de mí mientras corría. Las fotos se imprimían y volaban por el aire, flotando como si de hojas se tratase. Cada foto mostraba cada instante de miedo que vivía en el mercado. No pude escapar. De repente escuché campanillas, un tintineo que venía de todas partes y a la vez de ninguno. Una voz profunda que me dijo: el mercado no olvida a nadie. Fue entonces cuando comprendí la verdad sobre eso. No se trataba de un lugar común, sino de un ente, un laberinto vivo que atrapaba a quienes osaban entrar en él. Cada deseo, cada curiosidad tenía un precio, y él los conocía. Cada visitante se convertía en alimento, en parte del mercado. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, que mis piernas no respondían, mientras las sombras se acercaban lentamente, extendiendo sus manos hacia mí. Con un último esfuerzo, vi una puerta débilmente iluminada. Corrí hacia ella, sin mirar atrás, rompiendo el laberinto que el mercado había creado a mi alrededor. Crucé la puerta y de golpe me encontraba en una calle normal de Guadalajara. La noche estaba tranquila, los autos pasaban y la gente caminaba sin notar nada, como si nunca hubiera existido. Pensé que había escapado, pero al revisar mis bolsillos encontré un pequeño frasco roto con un líquido que parecía latir como un corazón vivo. Lo había tomado sin darme cuenta. Su calor y su sonido me recordaban que, aunque había salido, una parte del mercado me había seguido, que había quedado dentro de mí para siempre. Desde aquella noche evito callejones desconocidos y mercados nocturnos. A veces, cuando estoy solo, escucho risas apagadas y campanillas lejanas. Sé que el mercado sigue ahí, en cualquier esquina, acechando, esperando a los curiosos, y que yo he llevado su marca conmigo, para siempre. Nunca olvidaré aquella noche en Ciudad de México. Había trabajado hasta tarde y el transporte ya era escaso. Me subí al último autobús que iba hacia mi colonia. Al principio parecía un viaje normal, luces parpadeantes, algunos pasajeros dormidos, otros murmullando, el sonido del motor.
pero pronto noté que algo estaba mal. El conductor no hablaba, sus ojos eran demasiado grandes y oscuros, y cada vez que lo miraba sentía un escalofrío recorrer mi columna. A mitad del trayecto, el autobús empezó a tomar rutas que no conocía, calles que parecían desaparecer de los mapas. Los pasajeros también empezaron a parecer extraños, callados, con miradas fijas, como si no todos fueran humanos. Intenté bajar en una esquina familiar, pero la puerta no se abrió. Tocaba la manija, tiraba de ella, pero estaba sellada. Los murmullos comenzaron, suaves al principio, mezclados con un olor a humedad y a metal oxidado. Una voz apenas audible decía mi nombre desde los altavoces del autobús. Me giré, no había nadie, pero el aire parecía vibrar con una presencia invisible. A cada parada que pasábamos, la ciudad cambiaba. Edificios abandonados, calles desiertas, luces que se apagaban y encendían por sí solas. Los pasajeros comenzaron a mirarme fijamente y sentí que cada mirada extraía algo de mí, mis recuerdos, mis miedos, mi identidad. Intenté hablar con ellos, preguntarles qué pasaba, pero nadie respondía, solo los ojos, siempre esos ojos fijos y sin vida. En un momento, el conductor giró lentamente la cabeza hacia mí y vi que su boca estaba cubierta de cicatrices, pero los susurros seguían saliendo de él. Me decía cosas que no entendía, pero que sentía profundamente, advertencias, amenazas y promesas de que no volvería nunca a casa. Intenté recordarme que era solo un viaje, que debía mantener la calma, pero el aire se volvió pesado, casi sólido. Lo podía ver, palpar. A mitad de la ruta, el autobús se detuvo en un túnel que no recordaba que estuviera ahí, y la luz del exterior desapareció. Allí las sombras de los pasajeros comenzaron a alargarse y a moverse por sí solas, tomando formas grotescas que imitaban personas conocidas, familiares, amigos. Incluso mi propio reflejo apareció en la ventanilla, pero con un rostro distorsionado, una sonrisa que no era mía. El tiempo dejó de tener sentido. Horas, minutos, segundos, todo se mezclaba mientras el autobús avanzaba por calles que parecían siempre eternas. Intenté abrir las ventanas, golpear las puertas, gritar por ayuda, pero todo sonido se perdía en un vacío oscuro. Me di cuenta de que no estaba solo. Una fuerza invisible jugaba conmigo, evaluando mi miedo, alimentándose de él. En un intento desesperado, cerré los ojos y recité todo lo que recordaba de mi vida, aferrándome a cada recuerdo, cada rostro, cada momento feliz. Cuando abrí los ojos, vi una luz tenue al final del túnel y pude sentir un cambio. El autobús empezó a desacelerar, las calles volvieron a parecer normales, los pasajeros a desaparecer uno a uno. Finalmente llegué a una esquina familiar. La puerta se abrió y caí al pavimento, exhausto y temblando. Miré atrás del autobús que ya no estaba, solo la calle desierta y un silencio absoluto. Pero incluso días después, cuando subo en transporte público o escucho el sonido de un motor en la noche, puedo sentir esa presencia, ese susurro llamándome, recordándome que el último autobús nunca olvida a quienes viajan con él.